Sin importar tu edad, sin importar si sos millennial o generación X o boomer o sos generación Z, es muy importante entender lo siguiente, que cuando hablamos de una nueva generación, por ejemplo la generación Z, que son todos los que nacieron después de 1996 hasta el 2000, creo que 14 o 2015, esta generación, cuando pensamos en una nueva generación, al principio como que nos asustamos y decimos, hijo, ¿cómo vamos a ganar a esta generación? Esta generación es distinta, hay que cambiar toda la forma, pero al mismo tiempo debemos recordarnos algo muy importante, que es lo siguiente. Todas las generaciones, desde que el ser humano caminó sobre este planeta, sigue teniendo las mismas necesidades. Por ejemplo, desde los primeros seres humanos caminando sobre este planeta, todos tenían y tienen la necesidad de pertenecer a una manada. O sea, en otras palabras, de pertenecer a un grupo que te da ese sentimiento de pertenencia. Esto lo podemos ver literal en todos los aspectos del mundo. Cuando vemos, por ejemplo, en nuestros países de Latinoamérica, el fútbol, que es un deporte tan fuerte, podemos ver cómo cuando alguien es de un equipo, jamás en su vida se va a cambiar a otro equipo. ¿Por qué? Porque le da sentido de pertenencia, porque dice, no, yo soy de este equipo, esta es mi identidad, yo pertenezco al grupo de estas personas que vamos y luchamos por este equipo. Y en todo el mundo nos podemos dar cuenta de esto. Desde el inicio, el Padre cuando creó todo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y la generación Z, de la misma manera, necesitan y buscan ser parte de algo. También, por ejemplo, esta generación tiene la misma necesidad de tener una identidad firme, como todas las otras generaciones. La misma necesidad de ser amado, de ser valorado, la misma necesidad de tener un propósito en la vida. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Entonces, ¿la generación boomer es la misma que la generación Z? Y la respuesta es no, son distintos, pero comparten las mismas necesidades. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Y es lo que quiero compartirte a continuación. La generación Z puede que tenga las mismas necesidades básicas de todas las generaciones, pero hay una gran diferencia. Al mismo tiempo, esta generación, la generación Z y las generaciones nuevas que están emergiendo, son generaciones que están experimentando problemas, tentaciones, luchas y necesidades que ninguna otra generación antes ha enfrentado. Como por ejemplo, la generación Z es la generación oficialmente con mayor aislamiento de la historia. O sea, no hubo otra generación antes a esta que haya estado tan aislada del mundo, de las personas, como la generación Z. Ya esto nos indica un gran problema y un gran tema en el cual podemos abordar como iglesia. Entonces, punto práctico. Y es lo siguiente. ¿Cómo alcanzamos la siguiente generación? Usualmente eso nos lleva a decir cómo le puedo predicar, qué palabras puedo usar, qué términos. No, antes de pensar en eso, que lo hablamos en el episodio anterior, primero yo creo que si logramos que esta generación se sienta parte de un movimiento o de algo, en ese momento vamos a lograr que su corazón sea mucho más receptible al Evangelio. Por ejemplo, muchas veces estamos más preocupados de que la persona se arrepienta y acepte a Cristo y venga a la iglesia, de que primero se sienta parte de la iglesia, de que primero se sienta que Él es uno más de los que estamos aquí. Entonces, si queremos alcanzar a la próxima generación, debemos entender que ellos están luchando con un aislamiento social nunca antes visto en la historia. Por eso podemos ver que el índice de suicidio está tan alto. ¿Por qué?
porque estando aislado, es irónico, ¿no? Porque es la generación con mayor aislamiento, pero al mismo tiempo con mayor interacción en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, pero la interacción digital no puede producir lo que un contacto humano y físico lo logra. Entonces yo quiero que pensemos, salgamos de la caja un rato. Yo sé que estamos y nuestra misión, como hablamos en el episodio número 2 de esta miniserie, es predicar la palabra. Pero el problema de querer predicar la palabra sin antes haber conectado con la persona, le vamos a hacer sentir a la persona de que yo quiero venderle algo y convencerle algo sin importarme por esa persona. Y esta generación no busca una oferta más. No está buscando a alguien más que le convenza de algo. Para eso están las redes que todo el tiempo están queriendo convencerle de miles de cosas. Esta generación quiere ser parte de algo. Sentirse que va a luchar por algo que vale la pena. Por ejemplo, veamos un simple y claro ejemplo. Cuando vemos los problemas sociales en los cuales el mundo está luchando, cuando vemos, por ejemplo, la lucha a favor del aborto o a favor del el sexo, de las relaciones del mismo sexo y todas estas cosas, podemos ver cómo los jóvenes se unen a estos movimientos, por ejemplo, el que vimos hace poco de Black Lives Matter. Podemos ver cómo las personas se unieron tan fuerte a estos movimientos por una simple razón, porque les dieron sentido de pertenencia y porque luchaban por algo que estaban viendo algún fruto o algún cambio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces las iglesias están vacías y no estamos produciendo un cambio en la generación Z? Porque no les damos el sentido de pertenencia, porque no les hacemos sentir que su voz vale, que sus comentarios y sus opiniones valen dentro de la iglesia. Estamos más preocupados a que cambien su manera de vivir, a que cambien su manera de ser, a que puedan sentirse parte. Yo cuando veo a Jesús y veo su vida, yo me doy cuenta de esto. Jesús llamó a sus 12 discípulos y le hizo sentir parte de él, le hizo sentir que ellos eran sus discípulos y luego en los 3 años él los iba cambiando, él los iba transformando, él los iba avivando. Ahora imagínense si Jesús quería que Pedro le siga después de cambiar su mal carácter y su mal genio de hablar todo el tiempo. Nunca lo iba a hacer. Entonces, primer punto, yo creo que es lo siguiente. Creemos en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestras ciudades, movimientos del cuerpo de Cristo que le hagan sentir partes a los jóvenes, a la generación Z. Nosotros actualmente que vivimos aquí en Oklahoma City con mi esposa y estamos liderando un movimiento aquí en la ciudad, una iglesia. Esto es algo que estamos tratando de ser muy intencional. Cuando alguien nuevo llega a nuestra iglesia, a nuestro grupo de jóvenes adultos, tratamos y luchamos siempre para que esta persona apenas llegue, se sienta parte de lo que nosotros hacemos, involucrándolo en el proceso, involucrándolo en el servicio, involucrándolo en las formas que puede ayudar. Y me di cuenta que cuando alguien se siente parte, luego cuando tú te sientas a predicarle el evangelio, el corazón está completamente abierto porque ya se siente que su identidad está con ustedes. Entonces, no sé si me estás siguiendo hasta aquí, pero quiero que esto realmente dejes que entre en tu corazón. Lo segundo que quiero decirte es lo siguiente. Así que, ¿cómo podemos alcanzar a la siguiente generación de pasos prácticos? Hablamos sobre darle un sentido de pertenencia. Y segundo, debemos encontrarles donde ellos están. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Dónde está la generación Z? Están en sus celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos encontrarlos ahí. En la palabra de Dios vemos que Jesús cuenta una parábola del banquete, de la cena del rey que mandó a llamar a los invitados y los invitados le dijeron, uy, no puedo, acabo de comprar un campo, me acabo de casar. Entonces el Señor le dice a sus siervos, vayan por los cruces de camino, por todas las calles y traigan a los que están ahí. Y yo quiero que entiendas lo siguiente, el mensaje del evangelio no ha cambiado, pero el lugar donde debemos evangelizar sí ha cambiado. Las calles de esta generación son las plataformas digitales.
Esas son las calles. Hace 50, 60, 40 años atrás podíamos salir a las plazas, podíamos salir a las calles y las calles estaban llenas de personas, las plazas estaban llenas de niños y por el hecho de que había tanta interacción social, la gente estaba mucho más abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú te acercabas a alguien antes en la calle a hablarle, hey, buenos días, ¿cómo está? La persona automáticamente, bien, ¿y usted? ¿Qué tal su día? ¿Por qué? Porque era más común. Hoy, tú te acercas a alguien en la calle y automáticamente la persona ya te mira como un intruso. ¿Qué querés? ¿Qué me vas a hacer? ¿Y qué me querés decir? Entonces, ¿qué pasa? Esto ha ocasionado y es causa de la cultura en la cual vivimos. Es algo que no podemos cambiar. Es como la sociedad está avanzando, una sociedad de aislamiento social. Con esto yo no quiero decir que no salgamos a las calles literal a predicar. Nosotros lo hacemos y lo seguimos haciendo porque debemos hacer todo para evangelizar. Todos los medios. Salir a las calles, estar en las iglesias, estar en las plataformas digitales. Pero yo me he dado cuenta que en los celulares un joven está mucho más receptible y con la guardia baja que en la calle. Porque sabe que lo que le aparece es lo que el algoritmo le pone, es lo que le aparece en Instagram y no está con ¿qué me querés vender? ¿Qué me querés hacer? Entonces, si queremos alcanzar a esta generación, debemos encontrarlos en donde ellos están. ¿Y dónde ellos están? Ellos están en los celulares, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Podemos ver la cantidad de horas que un joven pasa en el celular y debemos aprovechar esas calles y presentar del evangelio en los celulares. Entonces, si tú eres un pastor o un líder de jóvenes y todavía capaz no tienes presencia en el mundo digital, yo te animo a que puedas marcar una presencia ahí, de que puedas evangelizar a través de las redes sociales, porque es ahí donde los jóvenes están, son las calles del presente. Las redes sociales son las calles de esta generación. Y como dije hoy, esto no quiere decir que salgamos y que dejemos de ir a evangelizar en las calles. Claro que no. Podemos seguir haciendo las dos cosas, pero debemos entender que hay un gran crecimiento en el mundo digital donde debemos estar presentes. Y quiero terminar con lo siguiente. Una de las cosas que podemos hacer para alcanzar a la siguiente generación, y haciendo un pequeño resumen de lo que venimos hablando, y quiero hacer un paréntesis acá. Cada vez que vas a compartir el evangelio con alguien, asegúrate primero de conectar con esa persona, de escuchar su historia, de conocerlo. Muchas veces como evangélicos nos hemos vuelto insensibles a la historia de los demás y solamente queremos ganar un adepto más. Y no se trata de eso. Se trata de amar, se trata de entender, se trata de escuchar. Entonces, cuando vas a compartir con alguien, antes de hablar, escucha. ¿Sabes que el simple hecho de que alguien te cuente su historia, automáticamente ya su corazón se hace más receptible a lo que vos le vas a decir después? Entonces, capaz un buen paso para evangelizar es preguntarle a alguien, óyeme, cuéntame de dónde eres, cuéntame tu historia, cuéntame qué haces. Esa persona, al abrirte el corazón, ya está abriendo para que la palabra de Dios sea plantada. Entonces, quiero animarte con todo esto y dejarte esto en tu corazón, a que puedas aplicar lo que estuvimos viendo en esta serie. Yo sé que si estás viendo esta serie es porque tu corazón arde para que el mundo conozca a Cristo. Y yo oro que en esta miniserie el Espíritu Santo haya podido confrontar tu corazón y a partir de hoy puedas hacer de estos pasos prácticos en tu vida. Y recordarte que esta generación está buscando algo por qué luchar. Entonces, hoy más que nunca debemos volver a ser radicales en lo que la palabra de Dios dice. Y cuando el mundo vea que realmente creemos lo que la Biblia dice y que realmente vamos a luchar por lo que la Biblia dice, el mundo se va a querer unir a ese movimiento de amor radical y apasionado por el Señor.